veces vamos a ser confrontados por la palabra de Dios, muchas veces vamos a recibir en determinado momento palabras que no son cómodas, pero son las palabras que requerimos recibir. Pues vamos a estar hablando de cómo Dios desea sanar nuestra fe. Estamos en un año muy especial, el año de sanidad. Dios ha venido haciendo cosas muy especiales en diferentes ámbitos de nuestra vida y el Señor puso una carga muy especial en el tema de la sanidad, en el tema de la fe. Hacer un énfasis específico en qué verdaderamente está puesta nuestra confianza, en dónde está puesta nuestra confianza y sobre todas las cosas, qué tan fuerte es. Ayúdeme por favor, pregúntele al del lado, dígale, ¿qué tan fuerte es tu fe? Interesante la pregunta, ¿verdad? A esta serie de Sanando mi Fe. Y va a ser muy especial porque fundamentalmente lo que deseo es invitarte. Y no sé en qué condición tú estás en el ámbito de la fe, pero es mi función y es mi deber invitarte a que regreses a la pureza de aquella fe que tiene su cimiento en la gracia inmerecida que el Padre tiene para con nosotros, en la obra redentora de Jesucristo, en esa preciosa cruz del Calvario y también evidentemente en la obra poderosa del Espíritu Santo y toda esta obra y toda esta gracia y toda la obra redentora de Jesús tiene allí como testamento la palabra de Dios y el sustento de tu fe y de mi fe está precisamente en la autoridad que tiene la Biblia. Así que usted y yo deberíamos ser apasionados, deberíamos ser de esas personas que no puede pasar un día sin leer la Biblia. Porque ese es nuestro sustento y de allí nos debemos alimentar. Así que en este día yo quiero hablarle sobre algunas cosas que Jesús dijo en el instante en el que se estaba terminando su tiempo aquí en la tierra, el momento en el que estaba terminando su ministerio, iba a morir evidentemente, iba a resucitar, iba a ascender y él entonces le dejó algunas advertencias a sus discípulos. Él le dijo, mire, el día y la hora de mi regreso nadie lo sabe, solo lo sabe él. El Padre, ¿verdad? Sin embargo, les voy a dar algunas señales. Algunas cosas se van a estar manifestando en el momento en el que esté a punto de regresar. Así que en este día yo no vengo a decirle que viene mañana, ni en 2 meses, ni en 3 años, ni en 50, no lo sé. Lo que sí quiero compartir con ustedes es algunas de las cosas que se están manifestando. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Entonces, al final de su ministerio, Jesús en Mateo 24, 10 al 14, dijo lo siguiente, hablando respecto a su regreso. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. No sé si usted conoce a alguien que en determinado momento ya no practica, ya no se involucra con la iglesia o en algunos casos como a mí que le tengo que ser honesto me molesta cuando me dicen, mire, yo no tengo problema con Dios, pero simplemente no me puedo meter en la iglesia, no soporto la iglesia. Eso es como si a mí me dijeran, no tengo problema contigo, pero odio a tu mujer. ¿Alguien me sigue? Si tú no tienes problemas con Dios, no deberías tener problemas con la iglesia. Y eso no estoy tratando de decir que la iglesia está libre de conflictos. La iglesia tiene conflictos porque está compuesta por seres humanos. Es más, Presencia Viva tiene conflictos porque tú y yo estamos aquí. No te preocupes, yo me involucro. Somos seres humanos. Tenemos pasados. Tenemos situaciones, tenemos unresolved issues, cosas que no hemos resuelto en nuestra vida. Y eso nos va a generar conflictos. Pero en la iglesia lo interesante de los conflictos es cómo los tratamos y cómo aprendemos y crecemos de ellos. Alguien dígame algo. Créame. Es el modelo de Dios. La iglesia continúa siendo el modelo de Dios. Jesús no tiene una segunda opción. La opción eres tú, soy yo, en la iglesia. Así que dice Jesús, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Escuche lo que dice el verso 14, que es muy importante porque tiene que ver con lo que esta casa hace, con lo que usted en teoría y yo en teoría debemos hacer. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Una de las cosas que tiene que suceder precisamente está dada con la predicación del evangelio. Yo no sé si usted comprende
si usted dimensiona por qué razón utilizamos, por ejemplo, las cámaras, por qué razón utilizamos el internet, por qué razón estamos utilizando la tecnología. Hoy por hoy estamos llegando a lugares y la televisión y las predicaciones están llegando a lugares donde ni siquiera han llegado misioneros. Es una realidad. Es una realidad. Años atrás leía un libro en el cual este hombre, Dios le estaba dando unas visiones del fin del tiempo, y en determinado momento él decía que veía a algunas personas viendo en pequeños televisores las prédicas. Lo escribió como en el 72. Y él decía, una de las maneras como será predicado el evangelio será de esa forma. Un par de semanas atrás estuve en el lanzamiento de una nueva plataforma que está próxima a salir, donde prédicas como esta que estoy dando en esta mañana podrá ser traducida a 8 idiomas de manera inmediata y de manera constante, al árabe, al chino, a diferentes idiomas. Créame, estas cosas, algunos pueden decir, ay, pero es que se ha hablado tanto del final del tiempo. Sí, pero la tecnología que se requería para ciertas cosas no existía. Ahora existe. Entonces dice Jesús, este evangelio se tiene que predicar y entonces vendrá el fin. Pero, ¿qué le quiero decir? Algunos se apartarán de la fe, algunos se enfriarán. Y en el verso 8 de Lucas 18, en la parte B, Jesús hace una pregunta muy impresionante. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Jesús lo pregunta. Y la idea en esta tarde entonces es que tratemos de ver cuál es la condición de la fe, cuál es la condición que tiene la iglesia en su creencia, de manera especial en los Estados Unidos. Acompáñeme por un instante entonces al punto número 2 y tratemos de ver cuál es la condición de la iglesia en este tiempo. Para mí es triste tener que escuchar muchas veces cosas como las siguientes. Escuchamos pastores desde los púlpitos diciendo, en este lugar no hablaremos en contra de qué estamos, sino a favor de qué estamos. El problema que tengo con eso, ¿cuál es? Que Jesús habló en contra de cosas. Si soy un predicador fiel a la Biblia, tendré que hablar en contra de cosas. Y tendré que hablar a favor de cosas. Si yo me quedo callado como predicador, por lo menos de esta iglesia, y el encargo que Dios me ha dado hacia ustedes y hacia las naciones y hacia las personas que me escuchan, ¿quién entonces va a hablar en contra del aborto? Hello. ¿Quién va a hablar en contra de los diseños que no son los de Dios para el matrimonio? ¿Quién va a hablar entonces que pecado es pecado? ¿Quién va a hablar entonces que se requiere una iglesia consagrada? Se requiere que desde los púlpitos se continúe hablando de la fidelidad, con fidelidad de la palabra de Dios. Se continúe hablando lo que es blanco, lo que es negro. ¿Sabe algo? Esta casa no está levantada por Dios para entretener a personas el fin de semana. No es simplemente un lugar donde puedes pasar un tiempo adecuado el fin de semana, pasar chévere, pasar rico, de pronto entonces de vez en cuando ser movido en tus emociones. No, el propósito que tiene esta casa es ser edificado en la palabra de Dios. ¿Por qué razón tengo que ser muchas veces tan agresivo? ¿Por qué razón tengo que ser tan enfático? Que muchos de ustedes ni siquiera leen la Biblia en casa. Muchos de ustedes conocen mal las canciones, se las aprenden de memoria, pero no los versículos. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar una persona que no tiene palabra en su mente ante cualquier circunstancia de la vida? ¿Cómo vas a enfrentar una decisión en determinado momento que va totalmente en contra de Dios si tú no sabes lo que Dios dice? Por esa razón creo tan claramente el salmista en el Salmo 119:11 dice, en mi mente, en mi corazón guardo tu palabra para no pecar contra ti. ¿A qué se refiere esto? Sencillo. Si tú no sabes que Dios ya ha determinado un juicio sobre algo, ha tomado ya una decisión sobre algo y tú haces ese algo que Dios dice que no se haga, pecas contra Él. Por eso el salmista dice, ¿sabes qué? Yo voy a almacenar tu palabra, voy a almacenar tus decisiones, yo voy a almacenar tus conclusiones, yo voy a almacenar lo que tú ya dictaste y dijiste para no pecar contra ti. Realmente la vida cristiana no es muy compleja, simplemente es aprender la Biblia y obrar, actuar en respuesta a lo que la palabra de Dios dice. Alguien me puede decir, sí, pero es que la Biblia no dice todo de todas las cosas, la Biblia dice todos los principios para todas las cosas.
principios eternos. Esta es una palabra que incomoda mucho a esta generación. Lo absoluto, lo eterno, lo incambiable. Eso molesta. ¿Por qué razón? Porque a mí no me gustan los compromisos. Esta generación está siendo levantada con este tipo de mentalidad. Escucho con frecuencia a la iglesia decir, no tengo la capacidad de juzgar a nadie, yo no soy nadie para juzgar. Quiero decirte algo, si estás juzgando basándote en la Biblia, estás juzgando correctamente. La Biblia dice el espiritual lo juzga todo. Muchas personas dicen, no, pero acuérdate lo que dijo Jesús. Le digo, ¿qué dijo Jesús? De mirar primero la viga que está en el ojo de uno para entonces ¿qué? Y no mirar allí la pajita que está en el ojo de la otra persona. Entonces yo los invito y les digo, lee bien el versículo. Lee bien el versículo. El versículo lo que dice es, ¿por qué no miras primero la viga que tienes en el ojo para que la retires y entonces puedas ver con? Pero no te dice que no veas. Te dices que te analices primero para que entonces tengas la autoridad moral y espiritual para poder juzgar. Grandes predicadores se entrevistan en televisión y ellos llegan a atroces conclusiones como que todas las religiones llevan a Dios. Gente que son muy famosos, que tienen grandes iglesias. Quiero decirte algo, todavía la palabra de Dios, la mía por lo menos, dice que hay un solo camino, una sola verdad y una sola fe y un solo Señor y un solo bautismo, que es Jesucristo, que Él es el único camino para ir al Padre. Solo hay uno, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que continúa diciendo mi Biblia, Jesucristo, hombre. Pero no encontramos eso en la iglesia. Hoy poco se habla del pecado en las iglesias. Y entiéndame, esta no va a ser una casa de condenación, pero va a ser una casa de confrontación. Porque la condenación te lleva precisamente a vivir en esa condición, sin esperanza, sin fe, sin absolutamente ningún aliento de continuar adelante. Pero se requiere ser confrontado para que haya aquello que la Biblia en el original dice metanoia, un arrepentimiento, un cambio. Se requiere. Poco se invita entonces a vivir vidas consagradas, a vivir vidas coherentes con la fe que se profesa. Hoy por hoy las iglesias lamentablemente se diseñan y se programan para agradar a las personas, para atraer a la gente, para entretenerlas, para compartirles de todo lo bueno que Dios tiene para ellos, pero no se le habla de los compromisos que ellos deben tener con Dios. Jesús dijo entonces, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. La fe de muchos se enfriará. ¿Qué tiene que ver eso con la condición actual de la iglesia? Veamos algunas de las cosas que están sucediendo. Hoy por hoy en los Estados Unidos 65% de las iglesias están decreciendo o están totalmente estancadas. 61% de las iglesias en los Estados Unidos tienen menos de 100 miembros. ¿Y por qué es tan importante el número? Es tan importante porque algunas de ellas llevan 25, 30, 35 años y no pasan de 100 miembros. Creo que hay algo complejo allí. Creo que hay algo que nos dice que no se está avanzando. ¿Acaso sería normal que a los 35 años tengas la estatura que tenías cuando tenías 5? Pero es que nos gusta la iglesia familiar. Ok, si Dios te llamó a tener una congregación de esas, perfecto, no tengo ningún problema. Pero si la iglesia no crece por pereza de sus miembros, de no compartir la fe o por no querer incomodarse y que otras personas lleguen, ahí hay un problema. Cada semana cierran de 100 a 200 iglesias en los Estados Unidos. Y no las cierra el IRS. Las cierran porque simplemente no hay vida allí. Las cierran porque simplemente fue una iglesia que fue envejeciendo y sus miembros empezaron a morir literalmente. Porque no alcanzaron la siguiente generación. Y para alcanzar la siguiente generación yo no tengo que diluir el evangelio, tengo que mostrar un evangelio puro y poderoso y ser relevante para ellos. Claro que sí, tengo que ser lo suficientemente consciente. ¿Para qué? Para poner quizás un ambiente un poco más agradable, para cambiar la música.
Estaba algunos días atrás en un país y entré a un lugar y yo decía, Dios mío, estoy entrando en 1980. El himnario allí, himnos de gloria. Yo decía, Padre, y los jóvenes con esto no, la pandereta, la cosa, no. El punto, ¿cuál es? El punto es, necesitamos adecuar la iglesia. ¿Para qué? Para esta generación, pero no cambiar el mensaje. No cambiarlo. Solo el 10% de las iglesias en los Estados Unidos tienen más de 500 miembros. Y pensamos que la iglesia está súper bien. Escúcheme algo tan triste como lo siguiente. El número de las personas que se han apartado de la iglesia se incrementa cada año de manera dramática. Y sobre estas personas conocemos algunas cosas. Por ejemplo, que el 40% de los adultos en los Estados Unidos no asiste a las iglesias. 40%. Y en ciudades como San Francisco ese número llega al 61%. De esas personas que no asisten a las iglesias, el 31% de ellos se consideran cristianos. Dicen ser cristianos. Y mire esto, de esas personas el 55% asistiría a una iglesia si un familiar o un amigo le invitaran. Voy a volver a repetirlo. De esas personas, el 55% asistiría a una iglesia si un amigo o un familiar le invitaran. ¿Qué estamos haciendo? Me gusta mucho el silencio. Pudiésemos ser aún mucho más proactivos. 46% se unirían a algún tipo de deporte. ¿Y qué si utilizas el deporte como una plataforma para compartir de tu fe? Con esto no te hablo que, antes de jugar vamos a predicar. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que en tanto juegas tenis, en tanto juegas ping-pong, en tanto juegas fútbol, lo que sea, eres natural, eres normal, no dices vulgaridades, juegas limpiamente. Algo va a decir la gente y dice, esta persona es interesante. Pero el problema es cuando tu boca no tiene coherencia con lo que cantas el domingo. Alguien dígame algo. Y entonces no raqueteas bien y ahí salen lagartos, cocodrilos, dinosaurios, pero el domingo estás acá, gloria a Dios. Esa Biblia que tienes en tu teléfono dice que de una misma boca no puede salir dos tipos de agua, amarga y dulce. Si con esa misma boca maldices y alabas a Dios, 51% de estas personas estarían dispuestos a unirse a un proyecto comunitario. ¿Y qué si les hablamos, hey, queremos hacer algunos regalos para los niños pobres? ¿Qué sé yo? Pero el problema más grande que tenemos es que no invitamos a la gente por la incoherencia en nuestra fe. Porque nuestra vida no refleja lo que creemos. Esto fue lo que más me entristeció. 62% de estas personas que no asisten hoy a las iglesias cuando eran pequeños sí asistían. Uno de las inquietudes más grandes que tengo con los equipos y la tecnología que Dios nos ha dado es que muchas veces se promueve la pereza y la vagabundería de ciertas personas que están en esta ciudad y que están allá en la casa porque simplemente no quieren venir a congregarse. Está lloviendo hoy. Vaya y dígale eso a su jefe mañana. Vaya y dígale que no va a trabajar porque está lloviendo. ¿Sabe algo? Esta experiencia que tenemos en la casa de Dios de ser celebrados, de ser confrontados, de ser extrañados, no se puede reemplazar por un teléfono. ¿Cómo vas a vivir en comunidad si estás aislado por allá en un teléfono y nadie te conoce? Está bien para las personas que están en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, donde quiera que estés. Pero si tú tienes una congregación allá y estás prefiriendo ver a presencia viva, estás obrando mal. Vete a la iglesia donde tú perteneces. Estás supuesto a vivir en comunidad. Estás supuesto a crecer en comunidad.
Entonces no utilicemos la tecnología como una excusa, simplemente no, ya fui a la iglesia. No, no fuiste a ningún lado. Se requiere la vida del cuerpo. Un teléfono no puede reemplazar la congregación. No puede. Hace 20 años se consideraba que un miembro de una iglesia era activo si estaba por lo menos involucrado en 3 actividades a la semana. Hoy por hoy se considera que una persona es activa si asiste 3 veces al mes. ¿Está hablando de mí? Sí, estoy hablando de ti. Nos haces el favor de visitarnos de mes en mes. Y compraron edificio. ¿Y cuándo fue? A mí no me dijeron. ¿En serio? ¿Y cuándo pasó? Hello. Necesitas vivir la vida de iglesia. Pero vamos al tercer punto. ¿Qué es lo que dice la sociedad hoy por hoy? Conceptos como la post-verdad, el post-cristianismo o la modernidad líquida son los que prevalecen en la cultura actual. Algunas personas están diciendo, ¿y de qué diantres está hablando este hombre? De lo que tus hijos están aprendiendo y cómo están siendo criados en los colegios, en los sistemas de educación pública y en algunos casos en colegios llamados cristianos que están simplemente filtrados por el humanismo. Los defensores del postcristianismo, las personas que dicen que el cristianismo ya cesó, evidentemente entonces ellos dicen que no creen en Dios, que Dios no existe. Ellos se consideran agnósticos o ateos. Declaran que la fe no es importante en la vida. Yo quisiera, no les deseo mal, pero yo quisiera saber cómo enfrentar una crisis como las crisis que en determinado momento uno tiene que enfrentar en la vida sin Dios. Ya por demás la vida es compleja. Ya por demás el mundo está bastante complejo como para no tener a qué aferrarse. Pero estas personas dicen, no es necesaria la fe para la vida. Nunca, obviamente, han hecho un compromiso personal por Jesús. No creen en la inerrancia de la vida, de la Biblia. Imagínense, ¿cómo es que se llama el magazine este? GQ, el de moda. Hace poco sacó entonces un GQ hablando de moda y entonces sale a recomendar libros. Y sale a recomendar los libros que no deben ser leídos, dentro de los cuales dice que la Biblia no debe ser leída porque simplemente es otra obra como Shakespeare. Y el ataque más grande que viene en este momento ya no es contra la iglesia, va a ser contra la Biblia cada vez y cada vez más. Contra lo que usted supuestamente lee y cree. No creen en la inerrancia de la Biblia y aquí en medio de nosotros hay personas que asisten los domingos y piensan lo mismo. Ay, pero no me vas a decir que tú crees en eso del pescado y de Jonás. Imagínate que sí. ¿Sabes por qué? Porque es que resulta que Jesús mismo lo dijo. ¿Y tú crees en Jesús? Imagínate que sí. ¿Y crees que nació de una virgen? ¿Cómo te parece? ¿Y crees que murió? Sí, y que resucitó. También lo creo. Y que está sentado a la diestra del Padre. También. Y que regresa. Todo eso lo creo. Pero eso no es como una fábula. La Biblia no son como historias allí, como algunas anécdotas, algunas alegorías. Sigue creyendo en eso y verá dónde vas a terminar. Esta mañana estaba leyendo precisamente la historia que Jesús narra de Lázaro, el mendigo y el rico. Esta mañana la estaba leyendo, porque les voy a hablar en los días por venir del juicio, les voy a hablar del infierno y del cielo. Y de esa conversación del rico en el infierno y el mendigo al lado de Abraham. Y diciéndole a Abraham, los que están allí quieren pasar para acá y algunos que están acá quieren ir a ayudarles a los de allá, pero no se puede porque hay un gran abismo. Que no te llegue ese tiempo. El hombre rico le decía, por lo menos deja que Lázaro vaya y les hable a mis hermanos para que no pasen la eternidad acá. Sorry, ya tienen quien les predique.
Espero que no sea ninguno de ustedes, ni los del internet, ni de sus hijos, que algún día se acuerden de un bogotano que les estaba hablando algún domingo diciéndole: crean Dios de verdad, crean la palabra de Dios, arrepiéntase y viva una vida coherente. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sí es una realidad, sí nació de una virgen, sí vivió una vida sin pecado, sí fue crucificado, sí murió, sí resucitó por la paga de tus pecados y de mis pecados. Esa es la realidad. Esa es la realidad, no lo puedo rebajar. El concepto de modernidad líquida, de sociedad líquida, de amor líquido que se utiliza para definir el actual momento de la historia, es que nos dicen ahora que estas realidades absolutas o sólidas de nuestros abuelos ya no tienen carencia, ya no tienen vigencia. ¿Y a qué se refieren? A conceptos tales como el matrimonio, el amor o la fidelidad. Esos son conceptos sólidos. Esos son conceptos que son demasiado absolutos. No los puedo abrazar. Necesito tener flexibilidad. Necesito amoldarme. Esta es la fe actual de muchos. Una fe que se amolda a las circunstancias. No la roca inconmovible, sino una fe que se amolda a las circunstancias. Entonces, por esa razón, ellos dicen que todo lo anticuado, el matrimonio, el amor, la fidelidad, se ha desvanecido y ahora se da paso a un mundo más precario, provisional, ansioso por las novedades, por experimentar, por lo nuevo. Ponga a un muchacho a trabajar 6 meses en una compañía y ya dice: I'm bored, porque no estoy haciendo diferencia, no me promueven. Lleva 6 meses, ni conoce la compañía. I want a new experience. Hello. Y con las iglesias pasa lo mismo. No sé cuántos de ustedes el otro domingo no vendrán y ese tipo está muy confrontador. Me voy a otro lado donde they pamper me. Y todo el tiempo, bueno es Dios, mi papito Dios. Perfecto, sí, Dios sigue siendo bueno, pero sigue siendo justo. Dios sigue siendo misericordioso, pero es un Dios de verdad. Entonces no podemos tener una predicación incompleta. Donde todo es amor, 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 gracia, misericordia, amor, 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 gozo, gracia, misericordia, todo bonito, todo, ¿sí? ¿Y el resto? ¿Cuándo creces? No creces. Zygmunt Bauman, uno de los sociólogos más renombrados en la actualidad, fue el mayor postulante de este tema de la modernidad líquida. Y el que decía que todo cambia de un momento a otro, que somos conscientes de que somos cambiantes y por lo tanto tenemos miedo a fijar algo para siempre. Eso es lo que él dice. Y es una realidad. Vivimos en un mundo cambiante, pero el punto ¿cuál es? El punto no es que aquí nos está hablando de la tecnología, de los cambios, sino nos está hablando de la sociología, nos está hablando de tus creencias, de lo que tú conoces y a las conclusiones a las que tú llegas. Y por esa razón hay personas que se levantan por la mañana pensando que es una mujer, al mediodía piensan que es un hombre y por la tarde no saben qué es. Esa es la modernidad líquida, eso es el ser pansexual, como se llaman ahora, que simplemente se vale con todos, por todo lado, como sea. Porque vivimos en una sociedad de lo relativo, cada vez más y más. Hoy por hoy los gobiernos mismos llaman a sus ciudadanos a ser flexibles. ¿Qué significa ser flexible? Significa que no estén comprometidos con nada para siempre. Y así encontramos las iglesias. Personas que no están comprometidos con nada para siempre. ¿Hasta dónde está tu compromiso con Jesús? ¿Cuánto vale tu compromiso con Jesús? Hasta cuando llegue a qué borde, a qué punto el soborno, entonces allí dejas de estar comprometido con Jesús. ¿Qué tan linda tiene que ser esa mujer para que entonces esté dispuesto a adulterar? Buenos días. Recuerdo una historia de un hombre que le dice a una mujer:
te doy $1.000.000 si te acuestas conmigo. ¿Cómo que $1.000.000? ¿Usted qué piensa, que yo soy una vagabunda? Respéteme. 2 millones. Por favor, respéteme. ¿Qué se cree? Ok, 3. ¿Y cómo sería? A lo que él le contesta, ok, ya que definimos lo que tú eres, vamos a negociar el precio verdadero. ¿Cuánto vale tu integridad? ¿Cuánto vale mi integridad? Fe líquida, que se amolda, se ajusta. En el pasado, dicen ellos, la vida estaba diseñada específicamente para cada persona. Lo que te quieren hacer es una víctima. Todas las cosas que se están, mire, lo que más se está levantando en este tiempo es la mentalidad de víctima. I'm a victim. Soy una víctima por este lado, soy una víctima por el otro lado. ¿Por qué? Porque no me miró, soy una víctima. El profesor no me calificó lo que era, soy una víctima. Yo pienso esto y entonces no me acobijan, soy una víctima. 3,000 personas vienen en este momento atravesando las fronteras para meterse a los Estados Unidos de manera ilegal porque soy una víctima. Y eso le puede molestar a alguno de ustedes. Pero todavía le tengo que decir, eso es ilegal. ¿Y en dónde queda tu amor por la humanidad? Sí tengo amor por la humanidad, pero también tengo que tener respeto por las leyes. Me dolía ver a las mujeres con los niños pequeños, pero todos ellos estaban con el mismo discurso. No somos criminales, queremos una mejor vida, vamos para allá a como dé lugar. Esa es la mentalidad que reina en este momento. Y yo sé, estamos tan permeados que este tipo de cosas le molesta a alguno de ustedes. ¿No estás a favor de los inmigrantes? Sí, estoy a favor de los inmigrantes. La Biblia nos dice que debemos tener compasión por los inmigrantes. Pero entonces el punto es que aquí no es tal cosa como que ayúdeme, sino a mí se me dio la gana, me voy y mire a ver qué va a hacer conmigo. Eso es lo que reina en esta sociedad. Y si tú te pones firme con lo que dice la Biblia, entonces eres un perseguidor, eres un homofóbico, eres lo que sea. En la modernidad, el filósofo polaco afirma que las personas ya han conseguido desprenderse de los patrones y de las estructuras. Escúcheme, que cada uno crea su propio molde para determinar sus decisiones, sus verdades y su forma de vida. Imagínese vivir entonces en un planeta donde hay 7.5 billones de personas, donde cada uno tiene sus propias verdades y sus propias conclusiones. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Supuestamente somos 240 millones de cristianos en los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo la iglesia? Quiero mostrarles lo que hacen personas que tienen más valentía que los cristianos para promover lo que creen. Déjame ver algunos de los anuncios, por favor. Mire este anuncio lo que dice. Simplemente no vayas a la iglesia, ya que todas las noticias que te van a dar allá son falsas. Felices festividades de la Asociación de Humanistas de los Estados Unidos. En el principio el hombre creó a Dios. Probablemente no hay ningún Dios. Deja de preocuparte y disfruta la vida. Los humanistas también. ¿No crees en Dios? No estás solo. Estas son vallas en las ciudades de nuestro país. Nuestra religión no cree en golpear a los niños. Protejamos a los niños, pagado por el templo satanista. ¿Y por qué hablan de esto? Porque inclusive en la crianza de nuestros hijos entonces se ha metido el humanismo. Pero resulta que la Biblia nos dice cómo debemos criar a nuestros hijos. Que no sea humanismo el que cría a tus hijos. Déjame ver otros, por favor. Mire esto. Por favor, no me indoctrine con religión. Enséñame cómo pensar por mí mismo. Estos son los ateos. Imagínate. Sin embargo, todos estos grupos sí quieren enseñarles conclusiones a los niños. Veamos otros adicionales. Millones de americanos viven felices sin religión. Sigamos, por favor. Estos son este es en Times Square.
Dice, ¿quién necesita a Cristo durante las Navidades? Nadie. Millones están bien sin Dios. ¿Qué le parece esto? Igual, mire, no me etiquete, déjeme crecer y escoger por mí mismo. ¿Qué tal? Estoy tan agradecido por mi aborto. ¿Y qué le parece esto? Ashley Madison, la vida es corta, ten un adulterio. Estas son redes sociales ahora para que usted se inscriba y entonces en la ciudad donde vaya ya hay personas que están dispuestas a tener sexo con usted sin ningún problema, todo callado, todo sin problema. La circunstancia fue que hace un par de años los hackearon y sacaron yo no sé cuántos millones de cuentas a la luz pública y gente empezó a suicidarse. Porque aún la Biblia, que para algunos es una fábula, continúa diciendo que no hay nada oculto que no salga a la luz. ¿Qué pudiéramos decir de esto? En Canadá entonces está el Día del Orgullo de todas las siglas que ya se van conformando, porque ya no sé cuántas son, y de manera especial entonces invitan a los drag queens para que vayan y le hablen a los niños de preescolar. Allí los ven, este es un señor vestido de algo, hablándole a los niños, enseñándoles, diciéndoles. Pastor, you're too tough. You're too rough. No. Estoy hablando de la Biblia, muchachos. But I have that friend guy, a friend gay. He's so cool, he's so nice. Perfecto, no hay ningún problema, pero that's still a sin. Como si roba. Como si maldice, como cualquier cosa. Esto no es en contra de la gente, es en contra del pecado. Y sobre todas las cosas es en contra, y lo aclaro, es en contra del endoctrinamiento que tienen para con ustedes. Porque hoy por hoy, ¿quién está influenciando más a quién? ¿La iglesia a la sociedad o la sociedad a la iglesia? ¿Sus amigos a ustedes o ustedes a sus amigos? Un tiempo atrás hablaba con una persona que asistía a una congregación y decía, no, que a mí me preocupa mucho eso, que mis hijos estén por ahí en la calle. Yo por eso le tengo allí condones en la mesa de noche de su habitación y que traiga a la novia acá. Ok, y asistes a la iglesia. Eso se llama fornicación y eso se llama que tú eres un menso, bruto, por ser romántico. O personas que me dicen, bueno, yo creo que robar no está mal porque depende para qué usas tu plata, el dinero. Si lo usas para los pobres, pues no está tan mal. ¿En serio? Básicamente fue lo que dijo Judas, exactamente lo mismo. Ese perfume deberíamos haberlo vendido y dárselo a los pobres. Y dice allí a continuación, y lo decía porque era un ladrón. Vienes los domingos acá, pero te acuestas con tu novia. Vienes los domingos acá, supuestamente con tu esposa, pero tienes otra u otras, otro u otros. Eso se llama pecado. ¿Quién entonces, si no es la iglesia, va a hablar al respecto? ¿Quién entonces, si no es la iglesia, va a confrontar este tipo de cosas? Pero tú te estás poniendo en la posición que todo lo sabe. Yo no todo lo sé, lo único que estoy es leyendo la Biblia. Y viviendo una vida en la que me confieso, en la que busco de Dios, en la que trato de estar sometido a mis autoridades, rendirle cuentas a mi esposa. No piensen que yo ya terminé todo esto. Por el contrario, oren cada vez más por mí, porque cuánto quisiera Satanás que un hombre como yo caiga. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Conceptos peligrosos que estamos viviendo con este tema de la modernidad líquida. Dicen que la vida líquida es la sucesión de nuevos comienzos con breves e indoloros finales. ¿Qué significa eso? Ashley Madison. En esta ciudad, ¿con quién me acostaré? Voy como un animal, simplemente tengo relaciones sexuales y me voy. Un final no doloroso.
¿Alguien me sigue? Respecto a la manera de consumir, mire lo que dicen. El consumismo no gira en torno a la satisfacción de deseos, escúcheme, sino a la incitación del deseo de deseos siempre nuevos. Incitación de deseos nuevos constantemente. Y ustedes, muchachos, de manera particular están siendo plagados de esto. Nada los satisface. I need something new. Y por esa razón, entonces, el día de hoy es totalmente atípico para lo que dicen los consejeros de cómo deben hablar los predicadores hoy. ¿Por qué? Porque a la gente se le tiene que tratar bien, le tiene que hacer 3 o 4 chistes para que pasen bien. No se pase de 28 minutos porque entonces la gente se va a ir y no le va a poder comprender. Y no les hable de lo que está mal, háblele solo de lo que está bien, que son unos campeones, de que todo lo pueden llegar a hacer. Bienvenidos a Presencia Viva. Realmente las iglesias deberían ser esto. Estos conceptos de manera especial, muchachos, de que es que yo soy un ciudadano del mundo. Yeah, what is the meaning of that? La raíz de eso es no quiero tener un compromiso con nada, ni con nadie. El problema es que pregúntenle a alguno de ellos cómo se construye familia. Estando con la misma persona por 18, 20, 30, volviéndose a enamorar. Se me acabó el amor, vaya y busquen donde consigue de la misma. Pídale a Dios que eso vuelva a nacer. Cámbiale la ropita, póngala más bonita, eso sirve. Entonces resulta que ella te dio los mejores años de su vida, te dio los hijos, te dio su juventud y ahora entonces la cambias por una vagabunda que conociste en un avión. Se me acabó el amor. Se te acabó el temor de Dios. Se te olvidó el compromiso que hiciste cuando te casaste. Se te olvidó lo que le prometiste, que estaría con ella en la enfermedad, en la salud, en lo bueno, en lo malo. Esos son los hombres de verdad. Ciudadano del mundo. Sí, yo soy una persona que soy un regalo a las naciones. Tengo que ir a las naciones, pero eso no significa que no tenga un compromiso con un país, que no establezca raíces. ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo ideal es el flexible, donde no tenga compromiso. ¿Sabes qué? Eso se llama Disney. Dígale a un hombre, a una mujer que haya levantado un negocio, si no se requiere de algo que se llama perseverancia, disciplina. Y eso lo detesta esta generación. Because I want it now. Effortless. Vamos a ver cuánto vienen a Next el viernes. Este concepto de que yo soy espiritual pero no religioso. What is the meaning of that? Porque realmente lo que la gente detrás de eso dice es I have my own understanding of God. Yo ya llegué a mi conclusión de quién es Dios, de cómo es y yo tengo mi propia relación con Él y no necesito a nadie más. Por eso yo soy una persona espiritual, mas no religioso, de verdad. O sea, ¿hay alguna persona que en este momento está pensando, o sea que lo que usted quiere simplemente son autómatas que no piensen y que obedezcan todo lo que usted hace? No, yo lo que quiero es que sean esclavos al Espíritu Santo. Y ese concepto es duro. Pero yo sometí mi libertad a la esclavitud del Espíritu Santo, que Él sea el que me guíe. Y sé que es un concepto que a alguno le duele y le incomoda. Pero Jesús dijo, yo no hago nada por iniciativa propia, como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y en dónde dice eso? En la Biblia que está supuesto a leer. Uy, qué radical. That's our problem. Ese es nuestro problema en los Estados Unidos.
Pero yo he tenido que hablar con predicadores africanos donde dice, demonios, demonios grandes los de África. Aquí, qué comodidad. Las sillas las cambiamos, ¿para qué? Para que las nalgas estuvieran más cómodas. Le pusimos más cosas, aire acondicionado, de todo. Y cuidado si se pasa de 40 y tantos minutos la reunión. Todo es cómodo. Vaya a la China, mire las iglesias en China, mire las iglesias en India, perseguidos que se reúnen en cuevas, donde una reunión corta es de 4 horas. Vaya y ocúrrasele a mí hacer una reunión de... Respecto al matrimonio, dicen que el miedo por el compromiso y por las cosas que hay que renunciar, a las que hay que renunciar, como la libertad, son la principal razón por la cual existe la fobia de comprometerse y darlo todo a cambio de una pareja. It's a commitment issue. Por eso, a propósito, toda esta campaña de lo que estamos haciendo, todo esto es una casa de generaciones. Me reuní con los muchachos el otro día, yo les decía, les hablaba de todo esto. Y a algunos de ustedes les digo en este día, ¿qué estás haciendo para que esta casa esté sólida en 40 años? Yo estaba pensando en irme porque ya llevo 6 meses y nadie me conoce aquí. ¿Qué estás haciendo para que te conozcamos? Mentalidad generacional. Dios. En un día normal en los Estados Unidos se practican cerca de 2.500 abortos, entre comillas, legales. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. ¿Será que estamos viviendo entonces un cristianismo líquido? ¿Una fe que se amolda a las circunstancias? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos, iglesia? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué los discipulados? ¿Por qué los muchachos? ¿Por qué comprar un edificio nuevo? ¿Por qué escribir los materiales? ¿Por qué predicar? Porque se requiere una voz, la mía no es la única. ¿Por qué lo hacemos? Porque Hebreos 13:8 dice que Jesús no es líquido, que Jesús no es variable, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué lo hacemos? Porque Jesús mismo hablando en Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Porque Jesús mismo en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué lo hacemos? Porque supuestamente la iglesia, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:15 en la parte B dice que la iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Porque el mismo apóstol Pablo a la carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero decirte algo, no hay otro organismo que pueda anunciar la verdad, solo la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué lo hacemos? Porque supuestamente tú y yo, dice Mateo 5:13, somos la sal. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Mateo 5:14 y 16, Jesús vuelve a repetir y a decir, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos
los que están en la casa. Si empezáramos una campaña muy grande por todos los Estados Unidos y fuéramos extremadamente agresivos y abriéramos iglesias, requeriríamos llegar a 150,000 iglesias abiertas con 1,000 miembros cada iglesia para que la gente que no asiste a las iglesias asistiera a la iglesia. ¿Te parece mucho lo que estamos haciendo? Para mí no. ¿Cómo es tu fe? Si tu fe se la tienes que tirar a una persona, sería como esto, que no hace daño. ¿Está listo? Eso no significa que te voy a respetar. Eso no significa que voy a atropellarte. Significa que una vez más, iglesia, hago el compromiso de predicar la palabra de Dios, no diluida. Piensa en tus hijos, piensa en tus nietos. Hoy por hoy hay creyentes que les preocupa más un embarazo de su hija que la virginidad de su hija. ¿En qué mundo vives? En un mundo que está caído, yo lo sé, pero aún sueño en una iglesia poderosa. Aún creo que por alguna razón a ti y a mí nos pusieron en esta generación, como dice un libro por allí que se llama Hasta el último suspiro. Somos una respuesta de Dios para esta generación. ¿Pudieras ponerte en pie, por favor? Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info@presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.